¿qué tal, hermanos, hermanas de la Divina Voluntad? Los saluda el Padre Francisco Javier Calvillo Salazar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Dice la palabra de Dios: dichosos los que cumplen la voluntad del Señor. Hoy vamos a escuchar el tema: el pecado es la cadena que ata al hombre. Vamos a encomendarnos a Jesús, el buen sembrador, para que esta semilla nos ayude a romper esas cadenas, nos ayude a luchar siempre contra el pecado, para que así mi mente, mi alma y mi corazón, sobre todo mi voluntad, sea cada día más de ese Dios uno y trino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecta descripción de lo que es la verdadera y perfecta oración. La fusión del hombre en Dios para hacer que Dios sea todo en el hombre y haga todo en él. Debemos entender que cualquier acción realizada de esta manera no solo se vuelve oración perfecta, sino que es amor, adoración, alabanza, gloria, acción de gracias, sin que la criatura ponga intención específica, pues es un acto divino, porque es hecho con Dios y en Dios. Fiat, fiat, fiat. Vamos ahora a compartir el libro número 13, capítulo número 33, con el título: El pecado es cadena que ata al hombre. Querida hija, pero debes saber que estas cadenas había un gran misterio y una gran expiación. El hombre, al empezar a caer en el pecado, queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Si es grave, son cadenas de fierro. Si es venial, son cuerdas. Entonces, si quiere caminar en el bien, siente las trabas de las cadenas y queda paralizado en todos sus pasos. El estorbo que siente lo agota, lo debilita y lo lleva a nuevas caídas. Si obra, siente el impedimento en las manos y casi queda como si no tuviera manos para hacer el bien. Las pasiones, viéndolo tan atado, hacen fiesta y dicen: es nuestra la victoria. Y de rey que es el hombre, lo vuelven esclavo de pasiones brutales. ¿Cómo es abominable el hombre en el estado de culpa? Y yo, para romper sus cadenas, quise ser atado, y no quise estar en ningún momento sin cadenas, para tener siempre listas las mías, para romper las suyas. Y cuantos los golpes, los empujones me hacían caer. En todo eso yo extendía las manos para poder desatarlo y hacerlo libre de nuevo. Pero mientras esto decía, yo veía casi todas las gentes atadas por cadenas que daban piedad y rogaban a Jesús que tocara con sus cadenas las cadenas de ellas, a fin de que por el toque de las suyas, de sus cadenas, quedaran rotas las de todas las criaturas de toda la humanidad. Algunos frutos que podamos sacar de esta semilla que hemos compartido del libro 13, capítulo 33, el pecado es cadena que ata al hombre. Primer punto, yo quisiera de verdad resaltar la palabra pecado. A veces le damos poca importancia, incluso creo yo que como experiencia como sacerdote, a veces la gente siento que se acerca a comulgar, se acerca a los sacramentos sin darle mucha importancia al pecado. Más bien, en cambio, descubrimos aquí cómo el pecado es una cadena que ata al hombre. Es decir, a veces no le tomamos importancia, más sin en cambio, cómo tiene peso,
cómo tiene impacto en mi vida, en mi oración, en mi fe, en mi conversión, en mi compromiso con la comunidad, en mi compromiso social, en mi compromiso con el trabajo. Es decir, el pecado es algo que me esclaviza, es algo, fíjense aquí lo interesante y lo bello. Dice, el hombre, el hombre, por más que quiera, el hombre por más que quiera, cuando está en pecado, si es grave, sus cadenas son de fierro. Si son pecados veniales, son cuerdas. Pero de alguna manera estamos atados cuando pecamos. Por eso yo creo que aquí de veras una de las cosas es, ¿tenemos conciencia del pecado? A veces uno dice, bueno, pecado, padre, es que el pecado es adulterio, a lo mejor el pecado es robar, pero hay que ver que también hay otros pecados. Simplemente quedémonos con los dos primeros mandamientos, o con lo que dice Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Yo creo que en eso nos vamos a dar cuenta la importancia que tenemos de estar siempre atentos, estar en vigilia, estar unidos a Dios, estar llenos de la gracia, de los sacramentos de la palabra, estar listos en el combate para ese pecado que puede ser grave, que puede ser venial, pero que de alguna manera me atan y claro, me impiden hacer muchas cosas. Fíjense aquí lo interesante y lo bello. Número 2. Cuando el hombre está en pecado grave, sus cadenas son de fierro. Cuando su pecado es venial, son cuerdas, pero está atado. Entonces el hombre, aquí número 2, si el hombre quiere caminar por el bien, si el hombre quiere elegir el bien, ¿será fácil con pecado grave, con pecado venial? Dice, no. Cuando el hombre quiere caminar por el bien, siente trabas, hay cadenas, hay cosas que le impiden, se siente agotado, débil y lo lleva a nuevas caídas. Fíjense aquí en el número 12, cómo es importante conocer mis pecados, mis debilidades, discernir, ¿verdad? En este ambiente, ¿por qué este pecado? ¿De dónde viene? La raíz, ¿qué es la consecuencia? ¿Qué es lo que está a mi lado? ¿Por qué? Porque entonces, aunque yo quiera elegir el bien, ¿cómo? Hay tantas trabas, hay tantas cadenas que se ponen como obstáculos, incluso agotado, débil, triste, desagobiado, que me llevan a nuevas caídas o que me alejan cada día más. Como aquella mosquita que cae en la telaraña, se está moviendo y cree que va a escapar, pero no, mientras más la mosquita se mueve, no es que se escape, sino más se está enredando y es presa fácil de la telaraña. Por eso aquí es importante pues en el número 2, número 2, ¿cómo cuando uno está en pecado grave o venial y quiere uno buscar el bien, cuántos obstáculos, cómo se agota uno, cómo se siente uno débil, y eso es más fácil que podamos no buscar la gracia, sino quedarnos en el pecado. Número 3, de veras, yo creo que cuando vamos en esa debilidad, cuando nos sentimos agotados y vienen muchos obstáculos, aunque quiere ser el bien, me lleva a nuevas caídas, allí es donde entonces ya viene otro grado muy cerquita o muy consecuencia del pecado, tus pasiones. Las pasiones vienen a violentarte y a hacerte guerra. Las pasiones vienen y hacen fiesta al verte, atado, al verte tumbado, y dicen, hemos logrado nuestra victoria. ¿Por qué? Porque te vuelven o nos vuelven esclavo de las pasiones brutales. Fíjense aquí cómo el pecado venial, el pecado mortal, nos vamos acostumbrando, y aunque queramos hacer el bien, el mismo pecado nos ata, nos tiene atados. Y una vez nos viene débil, nos viene afligido, no, ¿para qué me confieso? No, luego el padre, no, y luego ahorita está la pandemia, y luego no hay misa, y luego no hay comunión, y luego los padres no pueden ahorita confesar, no puede ser, no, ¿para qué? Eso te va haciendo débil y te va llevando a otros caminos que te llevan a más caídas. Y ahí es donde entra esta número 3, que te lleva a las pasiones.
entonces, te tienen pero más atado, ya brincaste del pecado grave, ya brincaste del pecado venial, y entonces ahora entras a la pasión, y entonces te vuelves esclavo, y entonces, dicen las pasiones, hemos logrado nuestra victoria, lo tenemos atado. Pero número 4, aquí es interesante ver, ¿quién puede romper las cadenas? ¿Quién puede transformar tu pecado venial o mortal? Incluso, ¿quién puede darte la libertad aunque seas esclavo? ¿Quién puede vencer el pecado? Solamente Jesús. Y aquí es hermoso, en el número 4, y con esto terminar, reconocer que Jesús en la pasión se dejó poner esas cadenas. Y dice el libro 13, capítulo 33, que aunque en muchas maneras se las quitaban, Jesús quería más cadenas, más lazos, y le ponían porque tenía miedo que escapar. Pero dice Jesús, aquí es donde yo aproveché para romper todas las cadenas, todas las sogas, todas las cuerdas, todos los pecados, todas las pasiones que tumbaban a mis hijos, que eran rey, y los convertían en esclavos. Por eso siempre extendí mis manos santas para que esas cadenas, esas cuerdas, sirvieran para expiar a mis hijos de todo el pecado. Por eso es tan hermoso reconocer, que le dice, las cadenas tenían un gran misterio. Había también una gran expiación. Y es lo hermoso de Jesús, es lo hermoso de Dios, que solamente Dios, el mal, lo puede convertir en bien. Yo quisiera de veras invitarte, hermanos, no acostumbrémonos al pecado. Aunque vaya a misa y estoy en pecado venial, puedo comulgar. Aunque tengo mucho que no me confieso, de todos modos, pues puedo. No nos acostumbremos al pecado. No nos acostumbremos al pecado. Así sea venial, así sea grave o mortal. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo cada pasito de eso va avanzando a cosas más graves, te vas haciendo esclavo, luego vienen las pasiones, luego vienen tantas cosas, y eso hace que nos enfriemos de Dios. Cuánta gente, en las confesiones, cuánta gente en las reuniones, en los grupos, en la amistad, compartimos, que tengo años que no me confieso, y a veces me siento como muerto, me siento como alejado. Por eso, pidámosle pues a Dios que Él sea el buen sembrador, que siga derramando estas semillitas sobre nosotros, para que Él, el único Salvador, el único Dios y Señor, pueda hacerme crecer en su voluntad, en su querer, que Él pueda darme la gracia, la absolución de mis pecados, su cuerpo y su sangre, la oración, la palabra de Dios, el rosario, leer libros de los santos, los documentos de la iglesia, visitar el Santísimo, tantas cosas bellas que podemos tener para poder salir. Yo quisiera terminar con esto. Jesús dice que Él es Rey, pero también aquí en este capítulo dice que el hombre está llamado a ser rey, y que le duele con todo su corazón y con todo el alma cuando ve a sus hijos, a sus hijas tiradas por el pecado grave o venial, envuelto en tantas cadenas, en esas pasiones, en esos pecados, cuando lo ve agotado, débil, tumbado, cuando lo ven esas pasiones, cuando lo hacen, todo esclavo. Y entonces el pecado habla de victoria sobre el hombre. Y eso jamás será. Nosotros no estamos para ser esclavos, como dice Pablo, sino estamos hechos para ser libres, y sobre todo para ser reyes y reinas, como somos hijos de aquel Rey de Reyes. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Sigamos orando uno por otros. Yo oro por ustedes, ustedes oran por la paz del mundo, por el fin de esta pandemia, por todos los enfermitos, por todos nuestros migrantes, por toda nuestra iglesia, por nuestro Santo Padre Francisco, el Papa Benedicto, por todos nuestros obispos, arzobispos, cardenales,
monseñores, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, fieles, para que Dios nos siga ayudando. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, que nuestra Madre la Virgen María nos acompañe, que el Señor San José siga caminando con nosotros y sobre todo que la gracia del Espíritu Santo habite en nosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Fiat, fiat, fiat. ¿Qué puede hacer el Fiat Supremo en la criatura? Veamos lo que realizó en nuestra Madre María. Descubre este secreto que ahora ella nos revela en 31 lecciones maternas en el libro de la Reina del Cielo. Conocerla nos lleva a amarla y reconocerla como reina de un reino de voluntad divina. María, nuestra Madre, ha comenzado a reunir a sus hijos que la acompañarán a reinar. No tardes más y haz tuya esta experiencia real.